Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo enormemente en Cristo Jesús. Les extiendo un gran abrazo y espero que se hayan levantado muy bien, contentos, bendecidos y en victoria. Les saluda su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios porque nuevamente me permite poder dirigirme a ustedes. Así que, Espíritu Santo de Dios, te pido que traiga conocimiento y sabiduría a todo aquel que va a escuchar estas palabras. Te pido que me ayudes a mí a poder dirigir estas palabras de la mejor manera, bajo tu unción, conocimiento y sabiduría. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. El tema en el cual estaremos meditando hoy es sobre la oración de nuestro Señor Jesucristo en el monte de Getsemaní. Creo que cada vez que leemos este hermoso párrafo de la Biblia, nuestro Padre Dios nos deja grandes enseñanzas y hoy no será la excepción. Así que vamos a leerlo y a escudriñarlo. Vamos a extraer lo que más podamos, lo que el Espíritu Santo nos revele en esta hermosa mañana. Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 22, del verso 39 en adelante. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, porque es digna de ser escuchada. Lo primero que vamos a hacer con este escrito que hemos leído es poder resaltar aquellos aspectos importantes para tenerlos en cuenta. Lo primero que podemos notar es que nuestro Señor Jesucristo habituaba a hacer esta oración en el monte de los olivos, porque mire, comienza diciendo, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Hay un primer punto aquí, y es que la oración debe ser un hábito en nuestras vidas como creyentes. Es la manera de conectarnos con el Padre, de mantener una fiel comunión, de encontrar reposo. Hay una alabanza que dice que en la oración encontramos paz, calma, encontramos gozo. Y esto lo solía hacer nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como una gran nota a tener en cuenta, si lo hacía nuestro Señor Jesucristo siendo Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros en nuestro grado de imperfección? Otro punto a tener en cuenta es que podemos saber que nuestro Señor Jesucristo se encontraba en una situación crítica. Pero lo que él hizo fue apartarse, tal como nos dice el libro de Mateo 6:6, el cual nos recomienda que cuando vayamos a orar, que nos apartemos en nuestro aposento, que cerremos la puerta y corremos a nuestro Padre que está en lo secreto, y Él nos recompensará en público. Aquí hay una gran enseñanza. Cada vez que estemos pasando una circunstancia difícil, antes de ir a refugiarnos en otras personas, nuestro encuentro inmediato debe ser con el Padre. Porque entre otras cosas, muchas veces compartimos cosas íntimas, cosas de nuestro secreto. Por eso debemos tener mucho cuidado. Llegará el momento en el cual nos tocará hablar con otras personas, pero primero lo hicimos con Dios. En la palabra podemos notar muchos hombres sabios, como el caso de José, de Daniel, que ellos primero consultaban a Dios y luego se presentaban delante del rey. Hagamos un pequeño paréntesis. Seguramente Daniel, cuando fue tomado prisionero, antes de entrar a la nación de Babilonia, él junto a sus compañeros sabían que era un pueblo idólatra y que toda la comida que ellos consumían era primero dedicado a los dioses. La propuesta que ellos les hacen al eunuco que estaba a cargo de ellos, el cual les dijo que tendrían que comer de la ración del rey, nos da a entender que hubo primero una intimidad con Dios, el cual les dio la seguridad de que Dios los iba a respaldar. Ellos le dijeron, danos a comer simplemente legumbres y te darás cuenta que aunque no comamos la ración del rey, vamos a tener nuestro cuerpo vigoroso y el rey no notará la diferencia. Esta seguridad solamente puede llegar
cuando estamos seguros de quién está con nosotros. Y por supuesto eso llega cuando hay una intimidad y un tacto constante con la presencia del Padre. Cerramos paréntesis y seguimos con nuestra lectura, donde vamos a resaltar el próximo punto. Dice que Él se postró de rodillas y oró, diciendo Padre. Y esto es bastante profundo, porque podemos entender que nuestro Señor Jesucristo estaba seguro que estaba delante del Padre, aquel que tiene el poder para obrar, para fortalecernos y para ayudarnos a enfrentar lo inevitable, como era el caso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a una interrogante. ¿Será que cuando nosotros nos acercamos al Padre, estamos dispuestos a aceptar su voluntad, aunque ella no nos guste? ¿O simplemente nos acercamos a Dios para que haga lo que nosotros queremos, buscando nuestro propio bien? Muchas veces hemos mencionado que cuando nos acercamos a Dios en oración, es para escuchar su voluntad. Y sea cual sea su voluntad, que simplemente nos dé la fortaleza para avanzar y que nos ayude a aceptarla de la mejor manera, entendiendo que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Porque esta fue la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando se levantó de esta oración. Hace poco escuchaba a un gran amigo predicador que decía, nuestro Padre Dios tiene 3 maneras de respondernos. Una de ellas es con un sí, la otra manera es aún no estás preparado y la otra es una negativa, porque no está bajo sus planes, su propósito, y que tampoco nos ayuda para bien. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así debemos nosotros de acercarnos a Dios, no con imponencia, sino con toda humildad, tal como lo hizo nuestro mejor ejemplo, Jesucristo. Ahora, el segundo punto nos lleva al resultado de todo lo que hemos mencionado. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Por supuesto, sabemos que este ángel fue enviado por el Padre, que estaba atento de la situación de su Hijo. La palabra de Dios nos muestra que la misericordia es una de las grandes virtudes que tiene nuestro Padre Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Él en la conducta correcta, con mucha humildad, depositando nuestra confianza en Él, Él envía la ayuda para nosotros. Él nos sustenta en medio de la debilidad, en medio de la prueba. Él envía la provisión para sustentarnos en ese momento, tal como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, que envió a uno de sus ángeles. Otro punto supremamente importante que nuestro Señor Jesucristo dejó para nosotros es el siguiente, que está en el verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea que entre mayor sea nuestra prueba y nuestra dificultad, más intensa debe ser nuestra oración. Porque muchas veces llega la dificultad y lo que hacemos es que nos tiramos al suelo. Nos damos por derrotados. Y nuestro Señor Jesucristo no demostró esto, sino que entre más era su dificultad, más oraba, dándonos a entender lo poderoso y necesario que es la oración para el creyente. Nuestro Señor nos dijo muy claramente, les voy a decir esto para que no os turbéis. En el mundo van a encontrar muchísimas aflicciones, pero ahora pongan la confianza en mí, porque yo he vencido al mundo. Oren, pero cuando lo vayan a hacer, háganlo con fe. Yo estaré allí intercediendo por ustedes. El próximo punto es lamentable y es una gran realidad en la iglesia de Cristo. Dice que cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Muchas veces podemos notar la iglesia de Cristo durmiendo. Está abatida, está afligida. En vez de tomar el recurso que nuestro Señor Jesucristo nos plantea, ese que les dijo a ellos cuando apenas iba saliendo para el monte, oren para que no entren en tentación. Estos se olvidaron de esta recomendación y a causa de su tristeza se durmieron. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que dejarnos invadir de la tristeza y el dolor no nos va a dar ninguna solución, pero la oración nos va a traer consuelo, va a renovar nuestra fuerza, vamos a ser sustentados. Luego notamos que nuestro Señor Jesucristo los confronta, haciéndole una interrogante. ¿Por qué dormís? Dando a entender, pero si yo te dije que te quedaras orando. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hoy nuestro Padre Dios, a través de esta lámpara que ilumina nuestras vidas, nos está diciendo lo mismo que se le dijo a estos discípulos. ¿Por qué dormís?
Levantaos y orad para que no entréis en tentación, dándonos a entender que si no actuamos de esta manera, lo más seguro es que entremos en tentación, es que caigamos a causa de la tristeza y el dolor. Y a lo mejor podemos llegar a renegar de Dios y apartarnos de Él y tomar caminos equivocados. Y esto empeorará aún mucho más las cosas. Ahora la palabra de Dios nos dice que tenemos un adversario que nos descansa. Y precisamente en esos momentos de debilidad son los que Él quiere aprovechar para hacernos caer y luego devorarnos. Cuando vemos al león que está acechando su presa, está esperando la oportunidad, está esperando que aquel animal más pequeño se aparte de la manada para luego atacar. Termino con esta conclusión y nuevamente recordarle lo que ya mencionamos antes, que si nuestro Señor Jesucristo tomó este gran recurso siendo Hijo de Dios, para nosotros es mucho más importante aún echar mano de este gran privilegio que es presentarnos delante de Dios en oración, poner nuestras cargas y confianza en Él. Jesús nos dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aquí nuevamente nos está dejando esta gran recomendación, que nos presentemos delante de Dios con toda humildad y dependencia de Él. Espero que esta palabra de hoy haya sido un gran aliciente para su vida, que haya llegado en hora buena. Atesórala en tu corazón. Y si a lo mejor no estás pasando por alguna circunstancia difícil, el momento que llegue, acuérdate de estas palabras. Les bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una